La filosofía minimalista es saber identificar aquello que realmente necesitamos y despojarnos de todo lo demás. Así de simple. De hecho, aún lo podríamos definir con menos palabras. Eso de menos es más. Sería una hipocresía por mi parte intentar definir esta filosofía con una larga explicación, y en teoría con esta cita chula tendríamos suficiente. Pero quiero ir un poco más allá, un paso más allá, y explicar por qué no estoy hablando solo de objetos o bienes materiales. En esta filosofía también se incluye una especie de minimalización de cargas emocionales, estrés, horarios, dietas, rutinas de entrenamiento, incluso carteras de inversión, todo con lo que nos encontremos en el día a día. De hecho, aún no he encontrado ningún ámbito de la vida en el que haciéndolo gravitar hacia el minimalismo me haga sentir peor. Simplificándolo, parece que todo parece mejorar. Pero sea el ámbito que sea, separar el necesitar de querer y desear para vivir con menos es un reto que es más fácil de decir que de practicar. Es por esto que iremos por partes. Hoy quiero cubrir la parte más filosófica o teórica y más adelante quiero quedarme colgado en las arenas movedizas de tomar acción en el minimalismo para vivir con menos. ¿Por qué a alguien le debería interesar algo que suena tan hippie? Minimiza tus otras escuchas para maximizar tus conocimientos, para que abramos la puerta, salgamos al jardín y empecemos a hablar de la vida. Esta vez toca hablar de la filosofía minimalista. Con esta introducción te doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. El minimalismo es una corriente filosófica que ha ido creciendo recientemente, y este estilo de vida, proporciona más foco, libertad de movimiento, comodidad y más calidad de vida. Para conseguirlo se minimalizan posesiones tanto materiales, pero también de pensamientos o espirituales, ¿no? Si lo queremos decir más directamente. Pero déjame que te dé un poco de contexto, porque viajé durante años solo con una mochila y ni siquiera era una de esas mochilas de adolescentes que van de Interrail, pero una normal y corriente de medidas de cabina de avión, ¿no? A día de hoy sigo llevándomela a la cafetería o a la biblioteca cuando toca trabajar o escribir un rato. No me la llevé por toda Europa y Oceanía con la frase en mente de voy a ser minimalista, sino que fue una consecuencia natural de querer empaquetar poquito y ahorrar en maletas facturadas. Iba a seguir el verano y primavera, así que sin preocuparme por llevarme chaquetas o ropa gorda, me centré en enrollar la ropa a modo de tubo hasta que ocupara 7 o 10 kilos mandatorios de las políticas de la compañía de vuelo. En una situación como esta no hay más huevos que llevar lo que realmente es necesario, ¿no? Pero no tiene por qué ser solo en los viajes. ¿No te ha ocurrido nunca que cuando vas a mudarte de casa te das cuenta de todas las patrañas que has comprado? Cuando nos encontramos en una situación en la que solo podemos llevarnos con nosotros unas cuantas cosas, es cuando vemos que tenemos demasiadas. Y llega un momento en el que nos damos cuenta de que nos pasa lo mismo también a nivel mental, ¿no? No queremos cargar con nosotros tanto estrés, pensamientos o preocupaciones, y necesitamos simplificar tanto lo que llevamos a nuestras espaldas como en nuestra cabeza. Pero a esto ya llegaremos. La palabra minimalismo fue asociada durante mucho tiempo a una manera de decorar una vivienda, poniendo solo los muebles más básicos, con poca decoración y unos colores neutrales. Tal vez vino de aquellos que tienen apartamentos más pequeños que sus cuentas bancarias. Tal vez se encontraron con la necesidad de aprovechar el espacio sí o sí y voilà. Cóctel de minimalismo sin saberlo, y ya tienes un hogar bien cozy, como dicen en inglés, o hygge, como dicen en danés, que en español vendría a ser una traducción de hogareño, cómodo. La verdad es que no hay mucha traducción literal para esta palabra.
Se dice que tal vez viniera de aquí, pero creo que se debe remontar de aún más atrás porque vivir con poco no es nada nuevo. Al fin y al cabo, los que no tienen nada porque no tienen medios para comprarlo, también seguirían una filosofía minimalista, ¿no? Hay pobreza desde pues, los inicios de las civilizaciones. ¿Por qué no los podríamos etiquetar entonces de minimalistas? Pues porque el reto de esta filosofía está en querer poco cuando tenemos abundancia para tener lo que deseamos, pero aún así decidimos tener lo mínimo posible. ¿Y por qué querríamos algo así? Pues por pura paz mental. Entiendo que decir simplemente paz mental suena a muy abstracto, así que me he decidido hacer una lista un poco más completa de los usos que puede tener este estilo de vida, ¿no? De vivir con menos cargas. Porque verás, por un lado, por una vez los medios de comunicación han hecho bien su trabajo y por eso ya sabemos de sobra que el daño que nos hacen las redes sociales en nuestro foco, centrarnos en las cosas que nos importan, ¿no? Y de hecho ya se ha empezado a ver los resultados que pueden tener esto a largo plazo. Y no estoy hablando de nuestro foco, de nuestra atención, sino de nuestra salud. En los últimos años se ha desarrollado un síntoma que parece que tengo yo actualmente y que estoy intentando solucionar. Se llama, atención, apnea del email. A todos nos suena la apnea del sueño, en los que uno deja de respirar involuntariamente porque se le tapan las vías respiratorias cuando se le relajan los músculos. Pues bien, la apnea del email es el resultado de pasar horas y horas delante de un ordenador, como hago yo, con 1000 pestañas abiertas, con música de fondo, con el móvil al lado, vibrando con mensajes nuevos al mismo ritmo que las palpitaciones de mi corazón, intentando manejar todos esos estímulos que se traducen en estrés. He terminado con dejar de respirar a ratos mientras estoy en el ordenador trabajando y tengo que pensar conscientemente de tomar aire. De lo contrario, de pronto me desfocalizo del trabajo y me doy cuenta de que me estoy ahogando, o si más no ahogando, pues no respiro. Y en este ejemplo, identificar cómo se aplicaría el minimalismo está más que claro, ¿no? Dejar el móvil a la habitación, ser minimalista en el número de pestañas que tenemos abiertas, acciones que tomamos en un mismo tiempo o hasta tirar hacia un ritmo de música que estemos escuchando más calmado, ¿no? Mientras tecleamos a toda pastilla. Ya te he dicho que este tipo de filosofía no aplicaba solo a objetos, pero a un estilo de vida que, como ves, te puedes llevar a algo en lo que pasamos unas 8 horas diarias, el trabajo. Pero veamos cómo lo aplicamos también a nuestras posesiones. A ver, el capitalismo y los objetos en sí mismos no son malos, diría yo. Lo que hace daño, nos hace daño es comprar cosas de forma indiscriminada, el consumismo que conocemos de toda la vida, ¿no? Y eso también lo sabemos de sobra. Es fácil verse envuelto en una espiral de shopping sin darse cuenta. Y aquí la función de la filosofía minimalista me incita a preguntarme si lo que estoy a punto de comprar me aporta algún valor real. Pero cuando estamos a un clic de comprar esa lámpara de Son Goku haciendo un Kamehame, es difícil decirnos a nosotros mismos que la queremos hasta casi necesitarla. No es hasta que ha pasado una semana y ya ni nos acordamos, hasta que nos llega el repartidor, que nos damos cuenta que era una compra compulsiva. Para entrar un poco en algún consejo práctico, puedo decir que nada que no sea comida es tan urgente para comprarlo al mismo día, y por eso una buena estrategia que uso es dejarlo apuntado en una libreta y esperar al menos 24 horas antes de comprar. De hecho, si realmente es necesario o me hace un montón de ilusión, no hará falta apuntarlo a ningún sitio, pero me quiero centrar en eso de dejar pasar unas horas. Si pueden ser 5 días o hasta una semana, mucho mejor, pero me he demostrado una y otra vez que normalmente acostumbra bastar con dejar un día para sacudirme el consumismo compulsivo de la misma manera que Amazon me quiere sacudir la cartera. Si cuando han pasado 24 horas lo sigo queriendo comprar, dejo pasar tal vez algunos días más
y si entonces aún lo quiero, pues lo compro. Puestos a necesitarlo, que haga bien su función. La idea es no prestar atención a su valor monetario de las cosas, pero en su valor funcional. Y con esto en mente suena tonto pensar que alguien pudiera pues chulear de su coche por lo bien que gira rotondas. Si nos lo paramos a pensar, la gente chulea más de coches por lo caro que es, lo lujoso y lo bonito que es, más que por los aspectos técnicos. Algo que pues no aporta ninguna funcionalidad, ¿no? Y pongo este ejemplo del coche porque es de las compras más obvias que se acostumbran a hacer para enseñar estatus social y que al mismo tiempo sea un producto de primera necesidad para aquellos que tengan que trabajar lejos, tengan que ir a buscar los críos y ir a largo a trabajar y tengan que hacer a altos recorridos, ¿vale? Por esto, en el ejemplo del coche es tan obvio ver si realmente es necesario o no. Vamos, pues puede aportar este valor real, ¿no? Pero se puede extrapolar también a adquisiciones mucho más pequeñas. Si vamos a tener poco, al menos que lo que sumemos en nuestra lista lo compremos también de más calidad para compensar la falta de cantidad, ya que compramos poco. Yo, por ejemplo, tengo limitadas mis camisetas de manga corta, unas 7, colores blancos y negros. Es lógico que si una se me rompe o se me mancha del café mañanero que utilizo de gasolina para escribir y relatar sobre filosofía minimalista, pues entonces a la hora de comprar otra miraré que sea del mejor tejido sostenible y me dure más años que el reloj de la comunión. Y no tienes por qué solo tener camisetas blancas y negras, como tengo yo. Como todo, hay distintos grados de prácticas, ¿no? Y en las prácticas del minimalismo también, pero no tiene por qué ser sinónimo de aburrido. En mi caso es cierto que últimamente solo he vestido en blanco y negro a modo de prueba, pero se trata de la cantidad más que del estilo, ¿de acuerdo? A mí personalmente, como digo, me da un poquito más de paz mental no pasar mucho tiempo eligiendo la ropa, pero para otra persona eso le puede gustar o dar absolutamente igual. Porque de nuevo, el minimalismo no es todo consumismo, también es paz mental que de alguna manera se acaba conectando con lo que poseemos, ¿vale? Y es que todos conocemos a personas que se definen por las cosas que tienen. Un amigo que tiene un coche guapísimo y es el tío que conduce a todos los sitios, que nos lleva a todas partes, y también puedo tener un primo con una casa enorme con piscina y es el primo de la piscina al que vamos a pasar los veranos. Ligar nuestra personalidad a cosas que poseemos es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos y por eso escuchamos tanto esa frase de al final las cosas te terminan poseyendo a ti. No porque necesariamente pensemos que todos esos bienes constantemente, que pensemos en ellos, pero porque ligamos el tipo de personas que somos con algo que usamos muchísimo, ¿vale? Yo mismo tengo bastante parte de mi personalidad atada a un ordenador portátil y te aseguro que de bueno tiene poco. Una vez se me estropeó y lo pasé psicológicamente mal, francamente mal, durante una semana hasta que llegó el nuevo. Ahí me di cuenta de que tocaba hacer otras cosas con mi vida, de cambiar un poco el engranaje, porque todas las horas que me chupaba la pantalla terminaban traduciéndose en la persona que yo era. Si un día había hecho 1000 cosas en el ordenador, entonces era una persona productiva, así me sentía, ¿no? Y si otro día no lo toco, pero en cambio me lo paso con amigos, haciendo actividades y demás, tengo la sensación que me falta algo o que el día no es del todo completo. Como digo, atar nuestra personalidad a algo que no nos acostumbramos a hacer de forma repetida es mucho más fácil de lo que pensamos, por desgracia. Pero el caso es que aparte de atar personalidades a bienes materiales, también podemos ligar recuerdos y es uno de los motivos por los que a la gente les cuesta tanto desprenderse de cosas. Una figurita de Doraemon me puede recordar a mi primo, pero solo mis recuerdos importan y no la figura de Doraemon en sí. A ver, lo explico de otro modo. Si le saco una foto a esta figurita y después miro la foto, ¿verdad que igualmente me acordaré de mi primo? Entonces, ¿por qué debería seguir con la figurita teniéndola y ocupándome espacio? Con una no pasa nada, pero si tengo 100, ¿no? Este pequeño método también es extrapolable a lo que no podemos tocar. Por ejemplo,
¿Y si lo hiciera con cuentas de Instagram? Por ejemplo, mi cuenta de Instagram o de Twitter no sigo a nadie. Algo que cuando viajo con mi amigo Luis me acostumbra a hacer broma, ¿no? Me dice, eso es de chulo, importante que se cree alguien. Y entiendo que externamente lo puede parecer, pero mis razones son otras. Sin seguir a nadie, en las redes sociales minimizo mucho más el tiempo que paso en ellas. No veo lo que han publicado perfiles que potencialmente me parecerían interesantes, pero que por experiencia sé que no me llevarían a ningún sitio más que al abismo del tiempo perdido. A veces sí que compruebo las redes sociales con notificaciones y entonces a lo mejor sí que voy adentro del perfil de una persona que conozco o que potencialmente me parece interesante y me paso ahí igualmente menos tiempo que no si abriera las redes sociales y viera ahí en mi feed un montón de noticias y cosas de otra gente, ¿vale? Otra opción sería eliminarlas por completo y esto, aunque sería un buen movimiento hacia una filosofía minimalista y soy muy pro eliminar redes sociales, sería malo en mi caso en cuanto a negocio, pues al fin y al cabo utilizo las redes como si fueran boletines de email para informar a los seguidores, en los que los seguidores están mucho más atentos, para mí en mi experiencia, en vez de los boletines, pero esto ya es otro tema, ¿vale? Y finalmente, una de las razones anteriores que constituyen la filosofía minimalista, a mi entender, siempre vuelven al centro de todas nuestras vidas, ¿no? A ser felices. Cuando no necesitamos lo último, lo mejor que mi vecino, la perfección, entonces me siento suficiente, como, no sé, cuando tenemos abundancia, ¿no? Tenemos libertad para escoger lo que nos apetezca. Pero no es la abundancia de cantidad de cosas que ya tenemos, pero la abundancia de opciones. Por ejemplo, tengo el dinero, me lo invento, ¿vale? Tengo el dinero y la opción de comprar un Tesla de 100.000 euros, pero decido comprar un coche de 6.000 euros o incluso de tener una bicicleta eléctrica, ¿no? Como decía Sócrates, la felicidad queda en la capacidad de disfrutar con menos y no en busca de más. Personalmente no estoy interesado en rellenar tampoco listas de estas que nunca se pueden rellenar del todo. Pero como siempre, en la teoría queda todo muy bonito, pero es en la práctica que se demuestran las cosas. Las ideas no pasan al subconsciente hasta que se toma acción para una asimilación verdadera. Y en el caso de la filosofía minimalista, no deja de ser un trabajo constante del día a día. Y lo mismo pasa con el resto de corrientes de pensamientos que seguimos, ¿no? Teorías que encajan con lo que pensamos, pero bueno, no tanto con mis acciones, y eso no deja de ser un trabajo constante, ¿no? De alinear los pensamientos con las acciones. Antes comentaba una cita del filósofo Sócrates y hay similitudes en el estoicismo y lo mismo con el taoísmo, pero una de estas filosofías que me han marcado más fue del filósofo Thoreau con su libro Walden. Para no ser hipócrita, lo decía de forma simple. Simplicidad, simplicidad, simplicidad. Somos felices en proporción con las cosas que no necesitamos. Esta era la cita de Thoreau. Por su lado, Leonardo da Vinci lo hacía público con su cita de la simplicidad es la máxima sofisticación. Sofisticación, no sé si lo he pronunciado bien. Sofisticación, eso es. Lo más importante es que hoy en día estos personajes no son conocidos por su filosofía minimalista, sino que la vivieron. Thoreau, por ejemplo, escribió el libro Walden cuando se fue a vivir a los bosques durante 2 años y los estoicos se retaban cada día y vivían con solo una pequeña bolsa con sus posesiones. Simplificar la vida es sinónimo de acción y una filosofía que no se piensa y posteriormente se deja ir por la boca. Al contrario, se basa en llevar una vida práctica con lo que se predica.